popular, confirmando que la lucha es constante. Desde Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí. Hoy Salco, Polluelo, por Sonsonate y Piché. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí. Por Izalco, Fayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. En 1893 nació Farabundo Martí, allá en Teotepeque, departamento de la libertad. Con la libertad por dentro, creció en El Salvador, luchando por la justicia en el camino y de frente al sol. Fue en 1920, en dictadura de los Meléndez, que por su lucha solidaria fuera expulsado de El Salvador. Guatemala fue su destino y algunos años allí vivió. Fue jornalero, albañil, maestro, sufrió con ellos la explotación. Fue militante centroamericano, propagandista y agitador. Organizó la lucha del pueblo y regresó a El Salvador. Sin que nadie lo imaginara, volvió a su tierra y se incorporó a los frentes trabajadores como cuadro organizador. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí, por Izalco, Coyuco y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos aquellos compañeros, a todos aquellos amigos que en estos momentos se están conectando y que van a estar con nosotros en este conversatorio donde vamos a hacer mención de los 44 aniversarios de la fundación de lo que es el FMLN, así como también tenemos con nosotros al compañero Gerson Martínez, un saludo para él, que va a estar también dándonos algunos puntos principales de cómo es que se conforma el FMLN, cuál es el proceso que ha llevado y cómo es que está en estos momentos también lo que es el partido. Así que, bueno, un saludo para todos ustedes. Vamos a empezar a saludar por parte de los compañeros que van a estar conmigo en el Frente Intercontinental. Le vamos a permitir a Marvin Izquierdo. Un saludo, Marvin, para los compañeros que se conectan en estos momentos. Bueno, soy Marvin, nací en un cantón de Chalate, Cantagallo, actualmente un salvadoreño más preocupado por la situación de El Salvador, residiendo en Toronto, Ontario, y es un honor tener a nuestro invitado. Les pedimos que nos ayuden a compartir y que si tienen sus inquietudes, que participen, por favor. Gracias. Gracias, Marvin. Bueno, vamos a dejar al compañero Rafael para que nos dé el saludito por último y vamos a saludar al compañero Gerson Martínez. Gerson, bienvenido a nuestra plataforma. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tú sabes que con mucho cariño nosotros acá pues te esperamos siempre para que nos des toda la información que necesitamos nosotros para saber cómo es que estamos dentro de lo que es nuestro partido, el FMLN. Así que un saludo para nuestros compañeros que están por ahí conectándose, Gerson. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para nuestros hermanos y hermanas que nos miran desde El Salvador y desde todas partes del mundo. A mis hermanas salvadoreñas, salvadoreños, a mis compañeros y compañeras excombatientes del FMLN,
del Bloque Popular Revolucionario, del FDR, a todos ellos, en cualquier lugar que se encuentren. Gracias, Gerson. Bueno, Rafa, te toca a ti ahora dar un saludo para todos los compañeros que nos ven y a la vez vamos a comenzar a hacer una pequeña reseña también de quién es Gerson Martínez. Yo creo que, bueno, el compañero, la mayoría lo conocemos, un gran compañero para todos nosotros, un compañero que cuando queremos un consejo, pues ahí vamos. Y él nos dice cómo va la cuestión. Así que, Rafa, un saludo y por favor empezás a leer lo que tenemos del compañero de Gerson. Adelante. Ya, buenas noches, buenas tardes o buenos días también. Creo que en El Salvador bastante temprano. Y un saludo para todos los compañeros, todas las personas que están conectándose, que se estarán conectando también durante el transcurso del programa. Un saludo especial para el compañero Gerson, pues gran honor tenerlo con nosotros. Para mí es primera vez estar con él en conversatorio. Y bueno, también soy Rafael de Yeble, un salvadoreño también, un salvadoreño más preocupado también por todo lo que sucede en nuestro país. Bueno, voy a leer una pequeña reseña del compañero Gerson, de todo lo que ha hecho, todos los cargos que ha tenido y bueno, toda su lucha durante todo el tiempo. Gerson Martínez, fue uno de los fundadores de las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, Farabundo Martí, en los 70, perdón. Responsable de la Comisión de Prensa y Propaganda y el periódico El Rebelde y de la revista Estrella Roja. Fundador del Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria, MERS, en 1974, y cofundador del Bloque Popular Revolucionario, BPR, en 1975, junto a Marcial, Mélida, Polín, Chico y Eva, Clara Elizabeth Ramírez. Gracias, Rafa. Bueno, vamos a dejar hasta ahí en estos momentos. Más adelante vamos a seguir dando reseña del compañero, todo ese trabajo que hizo el compañero. Bueno, pero para comenzar le vamos a pedir a Marvin Izquierdo, que es el compañero que va a comenzar con las primeras preguntas al compañero Gerson. Así que Marvin, te toca a ti hacer la primera pregunta y después vamos a ver cómo nosotros también atacamos al compañero Gerson en preguntas. Adelante. Bueno, más que pregunta, porque no es una entrevista, es un conversatorio, digamos, compañero, quisiéramos que nos diera una reseña, un pequeño contexto, pues sé que el tema es amplio, en qué circunstancias surge pues el FMLN y anteriormente pues la jefe, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, quiero felicitarles a ustedes por estar celebrando esta fecha del nacimiento de ese sujeto político que ha sido el FMLN y que no es patrimonio de nosotros los fundadores del FMLN. El Frente es patrimonio del pueblo salvadoreño, es un patrimonio de la historia salvadoreña, es un patrimonio de todos aquellos y aquellas que cayeron, héroes y mártires, que cayeron por ese sueño de libertad y de justicia. Felicitarles. Y bueno, ciertamente el FMLN no nace como un rayo en seco. El FMLN es resultado de todo un proceso histórico, de una memoria histórica y de unos sueños. Veníamos de casi 60, 50 años de una dictadura militar que se inició en 1932, cuando el general Maximiliano Hernández Martínez le da golpe de Estado al presidente Araujo, que era un presidente laborista y muy progresista, y con eso se inicia la noche de la dictadura militar, que duró muchas décadas y que se inició con un etnocidio, con un baño de sangre. Y aunque en el 44 hubo un gran levantamiento del pueblo salvadoreño que provocó la caída del tirano Martínez, la dictadura militar continuó. Y el pueblo agotó todos los métodos pacíficos, el pueblo agotó todos los métodos democráticos, legales, pero la dictadura siempre ahogaba en sangre aquellas aspiraciones populares.
Y en 1967-68, el ejército salvadoreño entra en guerra. Le llamaban la guerra preventiva. Declararon la guerra, pero no había guerrilla. Declararon la guerra y no había ningún combatiente del pueblo armado, porque la guerrilla nace hasta en 1970, el 1 de abril. ¿Cómo es que se declara una guerra contra un pueblo indefenso, contra un pueblo desarmado? Aquí va la primera lección. Es que hubo una guerra o dos guerras. Una guerra que fue origen y otra que fue consecuencia. Una guerra que fue antes y otra que fue después, porque al principio las balas solo venían de arriba hacia abajo contra el pueblo, y el pueblo pacíficamente agotaba las vías legales. Sin embargo, después de las masacres y la represión de los años 67, que reprimieron la gran huelga de aceros en Zacatecoluca, que es la ciudad donde yo estudié, y que reprimieron la gran batalla magisterial, que los obreros se fueron a huelga de hambre en los años 68, pues, justamente cuando en todo el mundo se opera una gran oleada, en París, en Estados Unidos, en todas partes, en El Salvador también. Y todo eso fue reprimido. Y en el año 69 se declara una guerra fratricida contra el pueblo de Honduras y la dictadura de Honduras contra el pueblo salvadoreño. Entonces, estaban cobrando demasiadas vidas. Por esa razón es que el 1 de abril de 1970, justamente al inicio de la Semana Santa, un grupo de 5 obreros y 4 médicos, apoyados por un conjunto de líderes, deciden formar la primera organización político-militar, que se llamó las Fuerzas Populares de Liberación FPL de Farabundo Martí. Este es el momento donde se reivindica el nombre de Farabundo Martí, que fue de los líderes de la insurrección de 1932. Luego viene toda una década de un escalonamiento militar de la dictadura militar fascista o fascistoide en los 70, pero por otro lado viene el auge de los movimientos populares, el surgimiento de los grandes frentes de masa, del Bloque Popular Revolucionario, del Frente de Acción Popular Unificada, y más tarde otros frentes como las Ligas 28, y precisamente ese gran oleaje popular, cuando el pueblo, las masas entran en efervescencia, entran en revolución, es que la dictadura se pone a la defensiva, porque si este día nos decían, en la madrugada el ejército cometió una masacre en Yurique, como lo hicieron, al siguiente día, por la mañana, había 40,000, 60,000, 80,000 gente en las calles. Y eso llevó a la gran crisis de la dictadura, de tal suerte que el general Romero en 1979 ya no se podía sostener. Por eso es que con el apoyo de los Estados Unidos le dan un golpe de Estado, la juventud militar, y sin embargo dejaron intacta a las estructuras fascistas, a los mandos fascistas, lo que se llamaba la tandona. Y vino la tandona, que eran los generales, le dieron un golpe de mano, un golpe de Estado a la primera junta, que era una junta cívico-militar, donde estaba el coronel Majano, que era desde mi punto de vista, Majano era un patriota, era un humanista, no era naturalmente de izquierda. Y estuvo el doctor Guillermo Manuel Ungo, estuvo Rubén Zamora, el exrector de la UCA, Román Mayorga Quirós. Todos ellos estuvieron en la junta, y también hubo personas como Salvador Samayoa en el Ministerio de Educación, que una vez que se desata la represión, él va
al auditorium de Derecho en la Universidad Nacional y frente a las cámaras declara que se incorpora a las Fuerzas Populares de Liberación FPL Farabundo Martí frente a las cámaras de televisión, y en ese momento se levantan los comandos armados, justamente un grupo de comandos que yo dirigía, para evacuar a Salvador Samayoa, que se incorporaba a la lucha. Surge en ese momento también, surge en ese momento justamente es cuando se siente la necesidad de unir a la izquierda, porque había demasiado sectarismo. Y va a surgir el FMLN, pero no ha surgido todavía, porque el FMLN lo fundamos en el 80. Entonces, primero se forma la TRI, o sea, de 3 organizaciones político-militares. Y después se forma la CRM, la coordinadora, no, se forma la Coordinadora Revolucionaria Político-Militar, donde ya están las 5 organizaciones. Y esa Coordinadora Revolucionaria Político-Militar es el germen de donde nace el FMLN. En simultáneo, Juan Chacón, Enrique Álvarez Córdoba, que era un compañero que yo conocía y que trabajábamos juntos, Guillermo Manuel Ungo, los socialcristianos, los profesionales forman el Frente Democrático Revolucionario. De tal manera que va a surgir el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que retoma el nombre de Farabundo Martí, y va a surgir también el Frente Democrático Revolucionario, es decir, una alianza democrático-revolucionaria para luchar para el derrocamiento de una de las dictaduras más sanguinarias de América Latina. La dictadura estaba cobrando vidas. Justamente en ese periodo es donde se asesina a cerca de 38 sacerdotes católicos, y también se asesina pastores evangélicos, y también se asesina a predicadores de la palabra. Pero se cometió un magnicidio encabezado por un sátrapa. Yo creo que han habido 2 sátrapas que vale la pena mencionar. Uno es Dabuizón y el otro es Bukele, cada uno en su tiempo. Estos sátrapas de aquella época cometieron un magnicidio. Resulta que Monseñor Romero, que era un sacerdote cristiano humanista, pero que no era un hombre de izquierda, nunca lo fue, tampoco era de la teología de la liberación, sino que él tenía una interpretación muy particular del Evangelio, que ligada, él comenzó a ver a través de los ojos de los campesinos, de la gente que sufría, y se convirtió en voz de los que no tenían voz. Entonces, Monseñor Romero no lo pudieron comprar, le ofrecieron residencias, le ofrecieron autos de lujo, le ofrecieron todo a Monseñor Romero, lo amenazaban constantemente y no se cayó. Y entonces cometieron un magnicidio, el asesinato de Monseñor Romero. Entonces, y las grandes masacres, eso hizo inevitable el surgimiento de la guerra civil. O sea que primero hubo una guerra represiva y después hubo una guerra que fue respuesta, que fue la guerra civil, la guerra del pueblo, la justa guerra del pueblo para derrocar a la dictadura y luchar por un sistema justo, solidario, democrático. Eso es como el surgimiento. Es como ustedes le pusieron ahí en la invitación, el surgimiento en combate del FMLN. Nosotros fundamos al FMLN en combate, no como un acto burocrático, en lucha. Y lo fundamos con la sangre de nuestros caídos, de nuestros hermanos. Muchos compañeros perdieron padres, hijos, hermanos. La compañera Lorena Peña perdió a sus hermanos. Yo perdí a
recién salido de la secundaria, perdí a mi compañera, que era dirigente del MERS, y así muchos perdimos. De esa manera fundamos al FMLN, luchando. Pero después de los acuerdos de paz, el FMLN iba a entrar a la legalidad, se iba a legalizar. Entonces, para eso se requería un acta de fundación. Y el Frente creó, la comandancia creó en el interior un comité político para orientar la transición dentro del país, la transición hacia la legalidad. Ese frente político, perdón, ese comité político estuvo formado por 5 compañeros, una de cada organización. Por la Resistencia Nacional estuvo el compañero Eugenio Chicas. Por el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos estuvo el compañero de seudónimo Manuel, pero que se llamaba Francisco Vélez, que fue justamente en esos días asesinado por la dictadura. Y formaba parte de nuestro comité en el interior del país. Estaba también la compañera Norma Guevara, que representaba al Partido Comunista. Y también estaba el compañero Medrano, que representaba al Ejército Revolucionario del Pueblo. Y Gerson Martínez, que representaba la Fuerza Popular de Liberación, FPL Farbundo Martí. Y la última tarea que nos dan, cuando ya la Comandancia General ha ingresado al país, fue la de redactar la Carta de Principios original, no la que han venido reformando después, la original, y el acta de fundación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Es decir, del FMLN originario, revolucionario, hasta las últimas consecuencias. Ese frente que, no obstante que en 1981 Reagan aprobó un presupuesto de 487 millones de dólares para ese año fiscal, o sea, una inversión de $1,5 millones de dólares diarios solo en balas, fusiles, aviones, tanques. $1,5 millones de dólares diarios para destruir la lucha del pueblo salvadoreño. Y sin embargo, fue derrotada la dictadura militar. Esa, digamos, es una reseña en síntesis, es que el FMLN es el heredero histórico de las luchas populares de toda la vida. Somos los herederos de la lucha de nuestros ancestros en contra de la ocupación de Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado fue el primer lisiado de guerra porque uno de los príncipes de la resistencia le atravesó con una flecha, le atravesó la pierna, le atravesó todo y quedó Pedro de Alvarado, que había cometido una masacre. Antes de eso había cometido una masacre en México, junto con Hernán Cortés. Y como Hernán Cortés ya no lo podía tener aquí porque por la masacre que había cometido, lo manda a El Salvador. Y allá fue atravesado por una flecha y quedó lisiado. Somos herederos de esa lucha. Somos herederos de la lucha del general Francisco Morazán. Recuerda que Morazán nace en Honduras, pero su cuna de lucha es El Salvador. Morazán es a Centroamérica lo que Bolívar es a Sudamérica. Exactamente lo mismo. La lucha por la unidad, la lucha revolucionaria por la Unión Federal de Centroamérica. La que se independiza no es Honduras, Nicaragua, El Salvador, no, se independiza la República Centroamericana. Después nos dividen los intereses de la oligarquía. Entonces nosotros representamos esa lucha de Morazán, que es fusilado en Costa Rica, y su guardia, toda su guardia de seguridad, eran 50 combatientes salvadoreños. Ese era Morazán. Y que cuando le dijeron a Morazán que lo iban a fusilar, le dijeron, por haber sido usted líder de la República Centroamericana,
queremos concederle su último deseo. Y él le dice, lo que van a cometer es un crimen, una injusticia, pero sí tengo dos deseos. Uno, dejo un testamento para mi patria. Es muy lindo el testamento de Morazán. Pero lo segundo es esto. Le dice, mi deseo es que no me venden. Los acusa de criminales. No me venden los ojos y me van a asesinar. Y permítame ser yo el que dirija el pelotón de fusilamiento. Y da la orden de fusilamiento el propio Francisco Morazán. Nosotros somos herederos de esa lucha, de ese heroísmo, de las luchas del 44, de todas las luchas obreras, magisteriales, campesinas. Somos herederos de Anastasio Aquino, que en 1833 se insurrecciona contra la dominación. Eso representamos y eso es lo que tenemos que seguir representando para lograr ahora la restauración democrática frente al sátrapa que oprime al país. Gracias, Gerson, por esta primera parte, digamos, bien interesante, donde nos has explicado cuál fue ese proceso de lucha que llevó el pueblo salvadoreño. Primero, bueno, como tú decías, los regímenes en turno de ese tiempo masacraban al pueblo hasta que él fue tomando conciencia y se llegó pues a decidir de que si no se actuaba y si no se tenían en ese caso conseguir armas para defenderse, pues iban a acabar al pueblo definitivamente. La oligarquía en todo el mundo así es, trata de una u otra manera de dominar al pueblo. Y bueno, y después de eso el resurgimiento también de lo que fue el FDR, donde murieron los compañeros también, los dirigentes del FDR, ¿no? Juan Chacón, Aguiñada Carranza, Córdoba, todos ellos cuando estaban en una conferencia de prensa, pues fue un golpe tremendo, digamos, que dieron en ese momento a lo que es la cuestión política, digamos, del FMLN, la conformación de todas esas fuerzas, pero que después como pueblo pues fue también recuperándose y dio el salto, digamos, que se tenía que dar, ahí se superó también, así como también has explicado el porqué, el resurgimiento del FMLN y por supuesto pues de que en todo momento, no es que parezca sectarista, pero la FPL fue una de las que comandó prácticamente todo este legajo de situaciones que se dieron y que llevó en buen camino a lo que conforma el FMLN. No sé, yo quisiera dejar en este momento esto porque queremos entrar a la otra parte, ya el FMLN como partido. Hay unas preguntas también que nos inquietan. Quisiera poner una canción ahorita y después el compañero Rafael va a seguir leyendo también lo que él comenzó, ¿no? ¿Cuáles fueron todo lo que tú has dado al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Todas tus fuerzas, todo el empeño, todo, en fin, tantas cosas que también yo creo que el pueblo salvadoreño y los compañeros que estamos tanto fuera también y jóvenes que no saben, tienen que saber cuál fue el sufrimiento también de muchos compañeros de que están ahorita en el exilio también, porque Bukele los persigue. O sea, hay un montón de situaciones. Yo creo que también es bien interesante que conozcamos un poquito más de ti, de ese desenvolvimiento que tuviste. Voy a poner la canción esta y por favor, compañeros que están ahí conectados, me dicen por favor si se escucha. Yo tengo dudas que se escuche, pero bueno, quisiera que por favor nos comunicaran. Vamos a ver, vamos a ponerla, intentaré ponerla de nuevo, quiero ver. Eh, Parece que no se oye. Sí, sí. O muy bajo.
Sí, lamentablemente no lo escuchamos, Entiendo, compañero. entiendo que es una canción que es el tema principal de la película El Salvador, el pueblo vencerá, que fue la película más premiada de América Latina hasta 1981 y que la canta un cantante de apellido Goizueta de Costa Adrián Rica. Goizueta, sí. Adrián Goizueta, allá fue grabada. Yo me encontraba justamente en aquel momento porque fui director político de esa película. Y también hay un segundo tema que se llama El combate final. Con eso termina la película. Y ambos temas fueron los temas de la radio Farabundo Martí a lo largo de la guerra civil, que era la radio que operaba desde Chalatenango. Bueno, entonces mis disculpas, compañeros, porque, bueno, queríamos poner estas canciones también, pero se los prometemos de que las vamos a bajar y en una próxima vez la vamos a poner o en la Para el próxima. 11 de noviembre. Para el 12 de noviembre, bueno, aquí lo vamos a 11 de apuntar. noviembre. Sí. Bueno, Rafa, si quieres, ¿por qué no sigues leyendo un poquito más sobre la reseña del compañero Gerson para que nos demos cuenta cuáles Ya. fueron los que... Adelante. Sí, la verdad es que es una gran persona, una persona que ha luchado toda su vida. En el 70-80 fue coordinador de la primera comisión de Relaciones Internacionales del FMLN, CRI, y uno de los fundadores del FMLN el 10 de octubre de 1980. Fue jefe del Frente Oriental, 1981-82. Responsable político del Radio Farabundo Martí, del Instituto Salvadoreño del Cine, dirigió la película El Salvador, el pueblo vencerá, y fue responsable fundador de la Agencia Salvadoreña de Prensa, Salpres. Gracias, gracias. Bueno, compañeros, un poquito más, una reseña, el aporte que ha dado el compañero Gerson de lo que fue todo el proceso revolucionario, bueno, y que sigue todavía en estos momentos en que tenemos una dictadura en El Salvador. Gerson, yo quisiera entrar quizás a una segunda parte después de haber escuchado un poquito sobre la historia y venirnos un poquito después de los acuerdos de paz y ver la situación en la que se encuentra en estos momentos el pueblo salvadoreño con este dictador, pero también no sé cómo llamarle como el FMLN, pues, o sea, como que se ha quedado estancado y pensamos de que como que el pueblo de una u otra forma no alcanza a comprender cuáles fueron los cambios o por qué hay, hay ciertos problemas. Si queremos decirle así, vas a disculpar, no sé si fuera posible que nos explicara cuáles son si hay algunos problemas internos o por qué no avanzamos pues dentro de lo que es el FMLN como partido. Así que no sé, Marvin, si tú quisieras aportar algo más a esto. Sí, yo antes que el compañero entre en esa temática, sí me gustaría que hicieras, compañero, una pequeño esbozo. O sea, sé que te estoy pidiendo casi milagros, Gerson, pero del FMLN de los 80 al 92, ¿verdad? Sí, entiendo que se funde el FMLN y hacen operaciones, las ofensivas eran coordinadas pues con todas las organizaciones, pero de allí algunas operaciones cada organización hacía o tenía espacios geográficos, pues, ¿verdad? Donde operaban, o operaciones X, por ejemplo, la toma de la Cuarta Brigada fue una operación de la FPL, que nos hablaras un poco del FMLN de los 80 hasta los acuerdos de paz, ¿verdad? Una reseña, nos dieras, por favor. Sí, yo creo que el frente pasa por varios momentos. Primero, cuando no existía, lo que existían eran en los 74 organizaciones político-militares, el RP, la CFPL, el PRTC y la Resistencia Nacional. En el 79 el Partido Comunista también se convierte en político-militar. Digamos, ahí eran 5 organizaciones separadas. Pero tú no puedes derribar a una dictadura con la mano dividida. Tienes que cerrar el puño del pueblo para derribar a una dictadura. Por eso se crea el FMLN. Entonces viene el segundo momento, o el primer momento del FMLN. Ya como FMLN no es un partido en ese momento, sino es un frente formado por 5 partidos.
pero es un frente. Es un frente pentapartidario, formado por 5 partidos, por 5 organizaciones separadas, pero unidas por un objetivo, unidas por un programa, que era el programa del gobierno democrático revolucionario, y unida también por una estrategia. Ideológicamente había diferencias, porque había por lo menos 2 organizaciones socialdemócratas y las otras organizaciones marxistas, propiamente dicha. Sin embargo, el frente se une, así como ese puño que tiene el símbolo del Frente Intercontinental, se une por una estrategia política, por un objetivo político, histórico, por un sueño, ¿verdad? Y toda la guerra civil, el frente es un frente de 5 organizaciones. Lo que se forma es una comandancia general para tener un mando único responsable. Porque nosotros, después de la declaración franco-mexicana en el 81, cuando estaba Mitterrand en el poder y cuando estaba Reyes Debré en Cancillería de París, fuimos reconocidos como una suerte de fuerza beligerante. Naciones Unidas o la declaración franco-mexicana le llama al FMLN-FDR fuerza representativa. Y desde ese momento nosotros tenemos un puesto oficioso en Naciones Unidas, ¿verdad? Una suerte de embajador no oficial, porque había un embajador de la dictadura, pero nosotros teníamos un representante en las Naciones Unidas hasta 1991-92. Pero cuando se firman los acuerdos de paz, quisimos ser mucho más responsables. Y lo que se dijo, si hemos sido 5 organizaciones hermanas, el pueblo salvadoreño, después de tanto sacrificio, merece que nos convirtamos en una gran familia, el FMLN. Y se declara la disolución de las 5 organizaciones. Quiero cerrar esta parte diciendo lo siguiente. La lucha de nuestro pueblo que llegó al derrocamiento, al desmantelamiento de la dictadura militar, esa lucha y los acuerdos de paz son el acontecimiento más importante de la historia desde la independencia. O sea que la lucha independentista es el primer gran hito, el primer gran acontecimiento. El otro gran acontecimiento es la lucha revolucionaria del FMLN, FDR y del pueblo salvadoreño que lleva al desmontaje de la dictadura militar. Y luego bajamos de la montaña y iniciamos la lucha política. Es la lucha por... Nosotros teníamos 2 grandes utopías. La primera gran utopía era derrotar a la dictadura más sanguinaria del continente. Pero teníamos otra utopía, que era la utopía de la justicia social, la utopía de convertir a El Salvador en un país justo, democrático, solidario, y la lucha tenía que continuar. Es decir, nosotros dijimos, después de los acuerdos de paz, dijimos misión cumplida, pero nunca dijimos misión concluida, porque la lucha debía continuar, y esa fue siempre nuestra consigna. La lucha continúa, como debe continuar ahora. Y el FMLN dio muchas batallas. Yo recuerdo que cuando entró la primera generación de diputados, nosotros fuimos a la primera elección, sin recursos, y sin embargo, surgimos como la segunda fuerza política, la más pujante y la segunda fuerza política.
entró la primera generación de diputados. Los compañeros me honraron con la tarea fui el primer jefe del grupo parlamentario del FMLN después de que bajamos de la montaña. Y dimos la batalla contra el IVA, porque la Arena le impuso 2 puntos del IVA al pueblo. Ese día, en el Congreso, o sea, en la Asamblea, ganaron la votación para imponer el IVA al pueblo, pero perdieron la siguiente elección, porque el pueblo repudió el IVA. Y todavía el IVA es una mala palabra en El Salvador. Y aunque el sociópata que desgobierna el país ahora tiene escondida la intención de asestar el golpe, de subir el IVA al pueblo, eso es mala palabra en el pueblo. Eso fue el inicio del declinamiento de Arena, ¿verdad? Que fue el Pacto de San Andrés. Y el FMLN siguió dando luchas hasta que llegamos y logramos vencer un tabú. El tabú era de que en El Salvador jamás la izquierda iba a poder llegar al gobierno. Y bueno, se obtuvo 2 victorias al hilo, derrotando a la derecha, y se ganaron 2 gobiernos. El punto es que ya llega otro momento, y paso a la pregunta del compañero Marvin, que preguntaba qué ha pasado hoy después. Es que, en primer lugar, yo quiero decir algo. Para todo el mundo y para todas las izquierdas del mundo, yo tengo una convicción. Uno es el responsable de sus victorias y de sus derrotas. Y en eso se requiere honestidad. Uno es responsable de sus victorias y sus derrotas. Es decir, no puede echársele culpa a nadie. Si obtuvimos victorias, fue gracias al heroísmo de nuestros combatientes y gracias al heroísmo de todo el pueblo salvadoreño. Incluso de gente que no era de izquierda, gente que llegó por su particular interpretación del evangelio, gente cristiana, gente democrática, patriótica, progresista, que dio la lucha. Yo pienso, compañero, que habrá varias razones. Yo pienso que el frente comenzó a tener un declive en el momento que deja de hacer un trabajo social consistente. Porque un partido que quiere ser guía de su pueblo, que quiere liderar a su pueblo en lucha contra las injusticias, tiene que enraizarse profundamente en el pueblo, territorialmente en el pueblo. Entonces, si lo hicimos en los 70, creando grandes frentes de masa, la Federación Cristiana Salvadoreña tenía miles, FECA se llamaba, dirigida por Paulín y la Ticha, tenía miles y miles y miles de campesinos. La Unión de Trabajadores del Campo tenía miles y miles y miles de trabajadores del campo. Antes, 21 de junio, movilizaba a todo el magisterio, el movimiento obrero, la Federación Sindical Revolucionaria movía masas de obreros. Incluso los estudiantes desde séptimo, octavo, noveno grado nos organizamos en el movimiento estudiantil revolucionario de secundaria, que ha sido el movimiento de secundaria probablemente más grande del continente, más masivo y combativo. En la universidad, los frentes revolucionarios, me recuerdo que la Resistencia Nacional creó el Frente Unido de Estudiantes Revolucionarios Salvador Allende Fuerza, el UR-19, que precisamente fue liderado por el compañero Milton, y muchos frentes de masa, el Frente Cultural, el movimiento cultural
donde había muchísimos compañeros, los compañeros de Yolocamba, del grupo Yolocamba y Ta, que les recomiendo la música de ellos, eh, el compañero cantor Jorge Palencia y muchos artistas. Entonces, esa raigambre, ese enraizamiento popular se fue perdiendo. Y yo creo que eso marca un declive. Pero creo que hay otro segundo elemento. Habrá muchas explicaciones, pero lo voy a decir a lo Frank Sinatra, a mi manera, y si quieren en borrador, pero esta es mi convicción. El frente comenzó a padecer un déficit de diferenciación, Es decir, la izquierda debe diferenciarse de los demás partidos tradicionales. Una izquierda revolucionaria debe marcar la diferencia en los métodos, en su ética revolucionaria, en su transparencia, en su entrega al pueblo. Y allí hubo un déficit de parte del FMLN. Es decir, cuando la izquierda, el pueblo ya no distingue pues lo suficiente, ya hay un problema. Entonces, lección aprendida, hay que marcar la diferencia. Y creo que, bueno, creo que esas son dos de las causas principales. Creo que hay una tercera, dentro de otras, creo, es que hay que modernizar las herramientas de lucha. Me recuerdo que hace como 10 años, un poco más, circuló en el mundo una película que se llama El último samurái. Es una novela de literatura. Entonces, si me permiten, se lo voy a decir porque ahí hay una gran lección. Resulta que el Japón no era un país, sino que era un archipiélago compuesto de feudos, de señoríos, y cada señorío era dirigido por un samurái. Pero Japón era débil. Entonces el señor de Tokio quería un Japón fuerte. Y entonces comenzó a invadir los otros señoríos. Y cuando los samuráis, que eran los mejores combatientes, tenían unas espadas que se llamaban katanas, y eran guerreros de honor, con una ética hasta las últimas consecuencias. Ellos se hacían, cuando le fallaban a su pueblo, se hacían el seppuku, no sé cómo se llama, que es el harakiri, por haber fallado a su pueblo. Eso eran los samuráis. ¿Qué les pasó a los samuráis? Que eran de los mejores guerreros del Asia. Que el señor de Tokio llegó, pero cuando llegó a invadirlo, llegó con armas de repetición, llegó con nidos de ametralladoras. ¿Qué les pasó a los samuráis? Lección: no modernizaron sus armas, no modernizaron sus herramientas. Y las herramientas de batalla de los años 70, 60 eran unas. Siguen siendo válidas ahora, pero también ahora hay otras herramientas. El Frente Intercontinental, la ventana de la lucha salvadoreña, es una herramienta. Entonces hay que aprender a crear nuevas herramientas, a usar esas herramientas. Entonces lo que pasó es que en la batalla electoral, Bukele y el grupo de mercenarios de Leopoldo López. Leopoldo López es un tipo de ultraderecha venezolana, que los que apoyaron a Bukele le mandaron cerca de 10 mercenarios encabezados por una señora que se llama Hanna, que están ahora en casa presidencial para dirigir toda la guerra sucia. Entonces, los partidos tradicionales, no solo la izquierda en general, no modernizaron, no actualizaron sus armas de lucha. Y para mí ese es un punto. Y es un punto que requiere mucha discusión. Es discutible, es opinable. Yo estoy precisamente terminando una investigación sobre este tema, sobre los casos como Milei, todo este repunte fascista en el mundo.
está marcado por esto. La matriz de odio, el uso de las fake news, la posverdad, la patraña, la mentira, el aufar, todo eso. Esas son las armas de los neofascistas, de los Bolsonaros, de los Trump, de los Milei, de las Le Pen, de los Bukele, de todos los sátrapas de estos tiempos. Entonces, así como en aquella época nosotros enfrentamos a aquella dictadura, al final tuvimos que enfrentarla con sus propias herramientas. Pues la lección es la misma, porque lo que tenemos ahora es al general Martínez 2.0. ¿Qué significa esto? Que ahí en los años 30 resulta que la presidencia de la República solo era para 5 años. ¿Cómo es que Martínez estuvo 13 años? Porque hizo exactamente lo que ha hecho Bukele, ¿verdad? El darle un golpe de Estado a la Constitución y a las demás instituciones. Entonces, como el Congreso salvadoreño era unipartidario, no había pluralidad, un solo partido estaba allí, el partido del dictador. Entonces, no modificaron la Constitución, que prohíbe 7 veces, está prohibida la reelección, no modificaron la Constitución, igual que Bukele, y lo que hicieron que le pidieron a la Asamblea que le diera un permiso. Entonces la Asamblea da un decreto que dice, por esta y única vez, el general Martínez puede, pero es que la ley no puede estar encima de la Constitución. La ley está sometida a la Constitución. Hay una pirámide donde en la parte superior está la Constitución. El régimen de Martínez era una dictadura por represiva, pero también por inconstitucional. Si es inconstitucional, es ilegal. Y aunque gobierne por decretos, esos decretos no valen, porque tienen que estar enmarcados en la Constitución. Entonces, ahí tenemos tres enseñanzas, aparte de algunos errores políticos, porque el frente fue dividido, porque algunos pues tenían amores con Bukele, o sea, simpatizaban con Bukele. Es así de sencillo. Entonces, si el enemigo te divide, esa es una máxima, un dicho que viene desde la historia antigua y que los latinos, los romanos también lo recogieron, que decía los emperadores romanos, divide y vencerás. Entonces, lo que le pasa al frente es eso. Y a mucha gente, a todos los que le llaman focas, que le hacen a Bukele, solo le aplauden. Bukele lanza una pelota y le aplauden. Dice cualquier barrabasada y le aplauden. Entonces, esa es la situación. Y eso está pasando en varias partes del mundo, ¿verdad? Argentina, que es una sociedad bastante culta, desarrollada. A principios del siglo pasado, Argentina era la 10ª economía del mundo, ¿no? Y con una cultura muy elevada. Pero el asunto es que tú no puedes dar la batalla solamente hacia el cerebro racional de la gente, hay que darlo también hacia el cerebro límbico. Es decir, las emociones de la gente son importantes, los sentimientos de la gente son importantes, las intuiciones. Y los sátrapas lo saben, ¿verdad? Gracias, Gerson. Antes de darle la palabra a los compañeros, que creo que solo yo te estoy haciendo las preguntas, quiero agradecerle a todos compañeros. Si tú revisas la página, hay muchos saludos para ti, Gerson, de Un muchos gran compañeros abrazo que te han conocido, ¿sí? a todos mis Así que hermanos y hermanas. gracias. Y hay una compañera Vicky, que está por ahí. Después del conversatorio puede tomar contacto con el compañero Marvin o con mi persona y ahí nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Porque parece que quieren intentar hablar contigo, Gerson. Después hablamos Sí, eso. Marvin tiene mi teléfono y con el mayor gusto. Soy un servidor más y sigo siendo un combatiente. Por cierto, que quiero decirles, aunque después de los acuerdos de paz muchos se desmovilizaron, yo no me desmovilicé, yo no fui a UNUSAL. Quiero seguir siendo un combatiente donde esté, ¿verdad? Así como mis hermanos que no han vendido sus sueños.
Estoy con ustedes, con los que no han vendido sus sueños, con los que no han vendido a nuestros mártires, con los que no han vendido a nuestros héroes. Esos somos, esos tenemos que ser. Y así nos quiso el pueblo, y así nos quiere el pueblo. Y gracias, Y no Gerson. quiere, y el pueblo no quiere a los que se venden, a los colaboracionistas, a los que padecen del síndrome de Estocolmo. Correcto. Sí, gracias, Gerson. Sí, yo creo que la última reflexión que has hecho, yo creo que hay muchos compañeros que están por ahí, que están dando sus aportes a pesar de cómo se ve la situación, digamos, en El Salvador, pero están haciendo de corazón sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Porque Así como toda nos iniciamos. cabal, eso es Ese lo es más el importante. ese es el FMLN original, no es un FMLN SA de CV, no es eso, no fuimos eso. Sí, Gerson. Y fíjate que eso es lo que dicen al hablar con algunos compañeros que nosotros tuvimos allá por los años 80, eso es lo que nos dicen. Si ustedes se fijan en la dirigencia que ahorita dicen del FMLN, por ejemplo, en la última, donde está este señor el chino y cuestiones así, no hacen ninguna denuncia, están viendo cómo están prácticamente violando los derechos humanos. El dictador Bukele, ellos no hacen nada, se quedan callados y lo que No hay oposición, no hay no hay oposición. oposición. Y a la gente la están engañando diciendo, no, es que tenemos que ser aquí, ahora nosotros estamos tratando de rescatar, y tú dijiste una gran verdad, el verdadero, allá por los años 80. Y yo te voy a decir, yo no me canso de decir, porque formé parte también de la FPL, me inicié en el MERS también, te digo, se llegaba hasta el pueblo y se miraba cuáles eran las necesidades que tenía el pueblo. Pero en este momento no, todo es superficial. Ellos hablan y se reúnen con el grupo de gente que creen de que ellos los van a victoriar, les van a aplaudir. Esa es la cuestión. El movimiento popular está resurgiendo con fuerza. Necesitamos que todo el pueblo se una para esto, pero yo no quiero aburrir tampoco. Ahí está el compañero Rafa y el compañero Marvin. No sé, Rafa, si tenés algo más que decir, alguna reseña más del compañero, o si quisieras hacer alguna pregunta. Sí, Adelante. todavía hay unos, permítame, vamos a ver, ¿dónde quedó? Aquí está. Sí, hasta aquí, mira, dice, responsable político del Frente Norte, Apolinario Serrano, dice, en Chalatenango, donde fundó los Poderes Populares en 1982. Se integró a la Comandancia General del FMLN desde mayo de 1983 a 1987. Jefe del Frente Paracentral y del Frente Metropolitano de 1987 hasta la última ofensiva de 1989. Su puesto de mando estuvo en el volcán de San Salvador. Ahí estuve, 3 años. 3 años. Compañero, me permite, fíjate que yo creo, no sé, ¿verdad? En el tema de la ética, pues porque yo lo que yo llamo, pues, ¿verdad? Y espero no ser ofensivo, marxistas de micrófono y de manual hay bastantes, pues, ¿verdad? A nivel mundial, pues, ¿verdad? Y en El Salvador no es la excepción, pero cómo tratar de ser lo más coherente con la praxis, en el caso tuyo, que ha sido un ejemplo, pues, ¿verdad? Que tienes conocimiento, por supuesto, pero tu praxis siempre ha ido. Yo creí que era el único, perdona, perdona por la comparación, creí que era el único bobo, porque yo estuve en Naciones Unidas con Carlos Venturello, en Prodere específicamente, pero no me desmovilicé también, ¿no? No agarré el carnet, creí que había sido el único que había hecho esa tontería, pues para muchos tontería, ¿verdad? Entonces no me dieron el asadón y el pedazo de elote, pero bueno, qué bueno de que aparte de mí lo hicieron otros, pero cómo llegamos a una coherencia para que la izquierda, digamos, no voy a hablar de nada, vuelva a tener credibilidad pues ante los ojos del pueblo, porque mucha gente buscamos soluciones fáciles, es que el pueblo es bobo, hay que le lleve puercas, que le lleve, o sea, Bukele los engañó, bueno, y si un bobo, un tonto como Bukele, porque no quiero vulgarizar, los engañó, hay que le lleve puercas. Bueno, pero si un bobo como Bukele los engañó, ¿por qué
algunos líderes nuestros no fueron capaces de decirles o de demostrarles que los estaban engañando. Pues, ¿qué pasó? Pues, ¿verdad? Digamos, porque es importante la crítica, pero también y la autocrítica, pues no solo ver allá el problema allá afuera. Y yo creo que tú lo has enfocado, o los métodos, pues eso, pensar que, porque yo lo digo, yo soy X dirigente y estoy aquí en la silla, es verdad absoluta, pues, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir con respecto a ese tema? Bueno, primero que nada, te quiero decir, muchísimos, miles y miles de compañeras y compañeros, y ese fue mi caso. Yo no me organicé siguiendo a una persona. Es más, resulta que el- la primera organización político-militar no tenía nombre cuando yo me organicé. Me recuerdo que a uno de los primeros que conocí fue al compañero Douglas Santamaría. Era una época donde la primera guerrilla de las FPL no tenía nombre. Nosotros adoptamos nombre hasta agosto de 1972, cuando llegaron los escuadrones de la muerte de la Alianza Anticomunista Argentina a entrenar los escuadrones de la muerte de El Salvador, y nosotros hicimos una operación contra ellos. Fue una operación internacionalista, y con esa operación nos dimos a conocer. Sacamos el primer comunicado y ya había caído Antonio, el, el, el dirigente obrero, un dirigente obrero, Antonio, eh, Mauricio González Domínguez se llamaba él. Fue el primer combatiente caído con las armas en la mano, compañero de José Di Majala, que era eh, el dirigente de la FUS Festiauces, cuando la FUS Festiauces era revolucionaria. En ese momento nosotros tomamos un nombre. Entonces, es decir, yo no conocía a nadie, y muchos compañeros no conocían a nadie. Entonces, ¿por qué no nos organizamos? Por el pueblo, porque éramos pueblo. Nos organizamos por un sueño. Porque te quiero decir una cosa, un dirigente puede fallar, pero tu pueblo no te va a fallar. Lo que fallan son los dirigentes, las organizaciones. No puedes echarle culpa al pueblo de tus propias debilidades, de tus propios envilecimientos. No es el pueblo, no es el pueblo. Uno mismo es autor de sus errores y derrotas y de sus victorias. Así que la mirada hay que ponerla siempre, siempre, en cualquier circunstancia, hacia el pueblo como a la izquierda, pero hacia el pueblo como sectores patrióticos, democráticos, progresistas. Mira, Monseñor Romero, bueno, yo me recuerdo que había gente que decía, es que es un conservador que, dime, Monseñor Romero fue más consecuente que muchos que se decían marxistas, leninistas, y que Roque Dalton le llamaba sobaco inteligente, le llamaba, porque solo andaban los libros bajo el brazo. Por cierto, quiero decirles que uno de los hechos históricos, más de los errores, pues, por lo menos de un sector de la izquierda, fue el asesinato de Roque Dalton. Y todos esos errores siempre están acompañados de la cobardía política y de los intereses mezquinos de dividir a los movimientos revolucionarios. Los que se venden son los que dividen. Ese es el punto. Entonces, va a requerir toda una pedagogía esto. Pero me recuerdo que Paulín, que era cristiano, Paulín era cristiano, marxista cristiano, Paulín era amigo de Monseñor Romero, eh, él, él me hablaba de Eclesiastés, que es una cosa muy linda, por cierto, que hay una canción de Yolocamba Itá que se llama Eclesiastés, que dice que no hay nada nuevo bajo del sol, que hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para tirar piedras al río,
un tiempo para recoger las mismas piedras y después volver. Hay un tiempo para todo. ¿Mm? Y el tiempo pone las cosas en su lugar. El tiempo va a ponerle las cosas en su lugar al Jo 2.0. Ya saben quién es Jo. Juan Orlando Hernández, el que una madrugada le dio golpe de Estado a la Asamblea Legislativa de Honduras, puso una Asamblea Legislativa inconstitucional para que le diera el aval para reelegirse. Era un narco. Lo dejaron gobernar, pero hoy está en una prisión cumpliendo 40 años, no sé cuánto, vinculado al narco. Entonces, el antisocial, el sociópata que tenemos desgobernando el país va a ser Noriega 2.0, Jo 2.0. Están cometiendo un montón de ilícitos. Oigan bien, guarden este video, por favor. Están cometiendo un enjambre de ilícitos, de delitos. Han convertido al gobierno, a las instituciones de gobierno, en un nido de delincuentes. Y han convertido la gestión del desgobierno en un enjambre de operaciones ilícitas, de operaciones delincuenciales, de lavado, de negocios ilícitos, de una combinación de capitales sucios, de diversos orígenes, en un reality show. Todo se está viendo. Todo tendrá su tiempo. Hasta Jo 2.0, que Bukele. Correcto. Rafa, antes que nada, si le vas a hacer alguna preguntita al compañero, si vas a leer algo más, pero antes de ti, Rafa, quiero leerle algo a Gerson. El compañero Guillermo Chávez te dice lo siguiente, Gerson: necesitamos coherencias, personas como tú, que se dirijan más al pueblo, no abandones los medios digitales para alentar al pueblo. Bueno, eso es un llamado que te hacen, Gerson, por ahí te lo dejo. Es correcto. Lo tomo Bueno. el desafío. Y quiero decirle, y lo voy a devolver un comercial, necesitamos poner condiciones materiales para eso. Quiero decirle que toda la década de los 70, hasta principios de los 80, yo dirigí el sistema Farabundo Martí. El RP montó después el sistema Venceremos, que incluía el periódico El Rebelde y como 10 periódicos: Juventud Rebelde para la Universidad, El Campesino Rebelde para el Campo, Magisterio Rebelde, El Guerrillero para la Secundaria, pero cantidad de periódicos, revista La Estrella Roja, editoriales, libros en aquella época, comunicados, tomas de radio. Nosotros nos tomábamos hasta 8 radios de un solo. Eran las herramientas de aquella época. Hoy hay que actualizar esas herramientas. Y lo digital es importante, pero no solo es lo digital, no solo es la combinación efectiva de todas las redes sociales, sino que aquí los neofascistas están impulsando la guerra cognitiva. Esa es la actualización que tienen que hacer las fuerzas revolucionarias y de izquierda en el mundo. Esa va a ser la izquierda del futuro. Es decir, patear los territorios geográficos y los territorios digitales, construir comunidad territorial y comunidad digital, militancia en los territorios y militancias virtuales, hacer guerra de guerrillas también en lo virtual, porque ahí están los minotauros de las redes sociales como Elon Musk y como los búnker de la granja que ha montado Bukele en El Salvador, Bolsonaro y todos estos. Entonces, contra eso es lo que el pueblo salvadoreño está luchando. Y yo quiero saludar en esta tarde a esos muchachos y muchachas, esas personas que están dando la batalla en la calle allá, de las organizaciones sociales, jóvenes universitarios, los muchachos que dirigen el bloque de resistencia y rebeldía popular. Esa es la gente que
que no se ha hincado frente al becerro de oro. Entonces, tomo eso y justamente hoy antes de esto me preguntaba un compañero que vive en Barcelona y sobre esta invitación que ustedes han hecho a este conversatorio, y yo le decía, sí, he decidido aceptar la invitación de los compañeros porque los compañeros del Frente Intercontinental han mostrado una persistencia permanente. Yo quiero felicitarlos por eso. Y están celebrando una fecha del Frente Histórico. Ese frente que ha querido enterrar Bukele y los servilistas de Bukele. Quiero comentarles, yo fui conferencista en la primera Convención Mundial Anticorrupción que fue en Brasil. Y allí los compañeros, gente de origen aymara y quechua, propusieron el nombre de la convención, que era unos dichos, unos refranes incas, digamos, que era, vamos a ver si me recuerdo, Amasúa, Amaquela, Amalula y Amalunk. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, no seas ocioso, no seas mentiroso, no seas ladrón. Amasúa, Amalúa, Amaquela. Eso se adoptó pero no quisieron adoptar el cuarto, que se llama Amalunk. Ya saben qué quiere decir. No sea servil, no sea servil. No es de izquierda aquel que es servil. No es de izquierda quien duerme con el enemigo. Es así de simple. En ninguna parte del mundo. Amalunk, Amasúa, Amalúa, Amaquela y Amalunk. Son las 4 grandes verdades de nuestros ancestros. Gracias, Gerson. Ya sabemos, Amaluk es lo más importante. Bueno, Rafa, seguimos por ahí contigo. Adelante. Sí, ya creo que se nos está terminando el tiempo, pero sí, dice, cuando cae el comandante Dimas Rodríguez al final de la ofensiva del 89, Dimas iba con unos 2.000 combatientes de las unidades de vanguardia, de V, del puesto de mando de Gerson en el volcán de San Salvador hacia la retaguardia de Chalatenango. Gerson fue coordinador del comité político que tuvo la tarea de elaborar el acta de fundación legal del FMLN después de la firma de los acuerdos de paz, junto a Eugenio Chicas, Norma Guevara, Francisco Vélez, fundación que se celebra este día. Y una preguntita así rápido, no, espero no dañar los sentimientos de nadie. ¿Qué futuro tiene el FMLN ahorita con la actual comisión política y con el actual coordinador, el secretario general? Mire, yo quiero esperar que por lo menos se haga oposición, porque en este momento hay una ausencia de oposición. Ya no se trata de si sos de izquierda o no sos de izquierda. Yo, por supuesto, soy de izquierda. Pero lo mínimo, el mínimo, es ser de oposición. Hacerle oposición a Bukele. Decirle la verdad al pueblo. Entonces, quiero desear eso, porque el pueblo lo merece. Eso. Y ya que mencionaste a Dimas, quisiera que me permitan. Este libro fue el primer libro de poesía que se presentó después de que bajamos de la montaña. Lo presenté en el Gran Teatro Nacional. Me dieron la sala central y allí leí un poema para el compañero Dimas, que se llama, porque Dimas efectivamente, después de la toma de que los combatientes del FMLN con una fuerza principal que eran las unidades de vanguardia que comandaba Dimas, se toman el Cherto. Pero se retiran las fuerzas, pero Dimas se queda
en mi campamento, se queda en el volcán de San Salvador conmigo, porque la ofensiva fue el 11 de noviembre y Dimas se queda hasta el 17 de diciembre en la madrugada. Él sale con la tropa para Chalatenango, eran 2000 hombres. Yo me quedo en el puesto de mando, ahí que yo era mi puesto de mando en el volcán de San Salvador, y allí fue detectado por una PRAL. PRAL era patrulla de reconocimiento de largo alcance, le da las coordenadas a la aviación e hicieron fuego justo donde iba el puesto de mando. Y entonces yo en esos días le hice un poema a Dimas, como le he hecho poema a las fuerzas especiales, a las compañeras, y el poema se llama Señor de estruendos y rocíos, porque Dimas era un hombre recio, pero era un hombre muy humano, por eso le puse Señor de estruendos y rocíos. Y dice así, después de muerto: y ahora que nos dejaste solos con el pueblo, no, ahora que, perdón, y ahora que nos dejaste solos con el pueblo, no podríamos nombrarte, como no sea, para vivificar los ríos y los cerros, como no sea, para reafirmar esta atrocísima resolución de ser libres y de guardar humanidad para los próximos siglos. Es decir, de guardar compromiso para el resto de nuestras vidas. Y a las fuerzas especiales, porque precisamente la fuerza que yo comandaba tenía una sección de fuerzas especiales de Chalatenango que me habían mandado a mí, y allí murió en la colonia Maquiliscua, allí por la zona rosa, murió el compañero Solís. Yo quisiera que termináramos haciéndole un homenaje a los compañeros caídos. Y en el Valle del Señor, que es un cantón del volcán de San Salvador, le hice un poema a las fuerzas especiales selectas. Y dice así, porque las fuerzas especiales eran muchachos muy jóvenes, son los que se metieron al paraíso primero hasta la profundidad. Nosotros entramos 3 veces, destruimos el paraíso, que era la fortaleza construida por los militares norteamericanos, la mejor concebida creo que en América Latina. 3 veces la tomamos y fue gracias a las fuerzas especiales. Entonces, el poema dice: en el libro de todos los inviernos, nada más temerario que esos geniecillos en su sueño prematuro y su gesto de hombres, nada más contagioso que sus entusiasmos, que sus dichas y ademanes, humillando los peligros. Esa fue uno de mis homenajes a los compañeros de las fuerzas especiales. Por supuesto que tenemos que recordar a todas nuestras compañeras, a todos nuestros compañeros. Cayeron tantas compañeras y tantos compañeros que les quisiera proponer que cerráramos recordándolos a ellos y a ellas. Porque ese es el compromiso que tenemos hacia el futuro. ¿Para qué sirve la memoria? La memoria revolucionaria no es un espejo retrovisor solo para ver hacia atrás. No, la memoria revolucionaria es la memoria que camina, una memoria del futuro, una memoria para pelear por el presente y por tu futuro, por el futuro de la patria. Por eso quisiera que los últimos minutos lo dedicáramos a los compañeros, si les parece. Por supuesto que sí, Gerson, me parece buena idea esa, que también recordemos a esos compañeros, los compañeros que brindaron lo más sagrado que nosotros tenemos, que cada ser humano tiene, como es la vida. Y como decíamos en una parte de este conversatorio, pues dieron su vida no esperando nada a cambio, sino que simplemente lo hicieron porque tuvieron y tenían ese nivel de conciencia en el cual yo creo que en estos momentos es lo que les hace falta a muchos de los compañeros que están por allí dirigiendo a lo que es ahora el partido del FMLN. Así que lo que tú decías, recordar a estos compañeros da tristeza, pero a la vez alegría, saber recordar que en esos momentos de combate, cuántos compañeros también quedaron en las manos nuestras, cuántos compañeros nos tocó abrazar porque estaban dando el último suspiro. Es bien lamentable, pero bueno, esperamos pues de que, y exigimos también a la dirigencia de este momento del FMLN, del partido, que retome
los principios que nosotros teníamos en esos momentos. Así que no sé, Marvin, si te querías decir algo o compañero Rafa. Bueno, yo decir que de todo lo que he dicho, una inmensa gratitud por haber aceptado al compañero y esperamos, ¿verdad?, comprometerlo para tenerlo próximamente porque hay tantos temas, pues, El ¿verdad? 11, Marvin, les propongo Sí. que el 11, que es el aniversario de la ofensiva, lo dediquemos a los compañeros y compañeras caídas, si ustedes quieren, a los mártires, como los sacerdotes caídos, y también compañeros que han muerto recientemente. Quiero mencionar a la compañera Blanca Flor, que falleció hace como 2 meses, al compañero Augusto del ERP, que murió hace como unas 3 semanas. Es el compañero que tomó una fotografía de dos combatientes que ha ganado premios, una cosa muy, muy linda, la fotografía se llama La Piedad, tal vez la podemos poner ese día, para el 11, si te parece, ¿les parece, Marvin, compañeros? Sí, El 11, ¿no? me parece, Henry, Excelente, de la Y que, fotografía que hablas es de un compañero joven, que tiene en sus brazos a otro compañero que estaba sí, muriendo, ¿verdad? Yo me sí, sí, acuerdo de sí, esa, sí. en el Vaticano, bajo la Capilla Sixtina, está María teniendo a Jesús. Eso se llama La Piedad, es de Miguel Ángel. Esa fotografía es como La Piedad, es una cosa linda. Yo quisiera proponerles que esa vez no me inviten solo a mí, sino que sea multivoces, polifónica, que invitemos a muchos compañeros. Yo puedo comprometer a invitar a varios compañeros, no sé, tengo contacto con Eduardo Santa Eduardo María, Linares, compañero. con Douglas Santamaría, el compañero Milton, Nidia, no sé, los, y, y todos los compañeros que nos están viendo y todo, tener el micrófono abierto, recordar. Y bueno, tantas compañeras y compañeros, la compañera Ruth, yo tuve una compañera de un comando cuando estaba en la secundaria que después se hizo compañera de Felipe Peña Mendoza, que era una niña que, bueno, ella murió como a los 22, 23 años, pero yo la conocí más pequeña. Ella me ayudó a formar el MERS. Gloria Palacio también, que cayó combatiendo con las armas en la mano. Ella iba arrastrando el cuerpo de Felipe, ¿no? Disparaba una ráfaga frente al cerco enemigo y alaba a Felipe, esa niña, y ella cayó en su pecho, en el pecho de su compañero. Esos somos nosotros, leales a su pueblo, sin esperar nada. Como decía, con compañeros cristianos y todo, ¿verdad? Eh, Hay una cosa en la Biblia de un profeta que se llama Job. Job decía, que es el profeta de la ética, decía, desnudo vine al mundo, desnudo me iré. Y eso debe ser uno. Estés en la oposición o estés en el gobierno, entrar con las manos limpias y salir con las manos limpias. Y eso te cuesta persecución muchas veces, porque a veces los ladrones persiguen a los honrados. Así está hoy el mundo, pero todo, todo tiene su tiempo. La historia pone las cosas en su lugar y eso pasará en El Salvador. Si me permiten, quisiera que me permitan leer un último poema para las compañeras caídas. Adelante. Solo es bueno, también menciono a los compañeros caídos, por supuesto. Tiene un epígrafe que dice, otra vez octubre, poema para la mujer combatiente. Y dice así, en un solo discurso me resulta imposible nombrar a todas las ausentes, las desaparecidas, las muchachas de fuego caídas en combate. En un solo relato me resulta imposible mentar a todas las patriotas y sin embargo recuerdo a cada una de las nuestras y recuerdo asimismo a todos mis hermanos. En las noches de luna, por miles de millares, yo recuerdo luciérnagas y nombro los luceros. Y entonces nos habitan el pecho y como una vía láctea,
disfruto reunirlas en un solo poema a mis compañeras caídas. Me estoy recordando compañeras como Lil Milagro Hueso Córdoba, que precisamente es de mi pueblo y fue, no sé si es indiscreción, pero fue la última novia de Roque Dalton. Cuando con mis compañeros dirigíamos El Rebelde, ellos dirigían un periódico de la RN que se llamaba Por la Causa Proletaria. Y yo me recuerdo que comenzaron a aparecer poemas. No aparecían poemas en Por la Causa Proletaria. Y de repente comenzaron a aparecer poemas como en El Rebelde. Y entonces yo le pregunté a Felipe Peña, mira Felipe, esta poesía me parece de Roque. Y Felipe, que ya sabía, fue muy discreto y me dije, sos muy agudo. Pero también salía poesía de Lil Milagro, que era novia de Roque. En ese momento, Roque estaba casado con la compañera Ida, pero es la vida, ¿verdad? Y los dos escribían poemas por la causa proletaria. Solo que Roque, como la inteligencia enemiga lo andaba taloneando, Roque usaba otro seudónimo en en por la causa proletaria. Y el seudónimo de él era Vilma Flores. Así se ponía Roque Dalton. Entonces, así, los últimos poemas de su vida los calza con un nombre de una mujer. Y salen junto a los poemas de Lil Milagro. Qué bien. También recordar a Marianela García Villas también, ¿vea? La Ah, fundadora del Codefan. mi hermana, te voy a decir algo. Marianela se incorporó con nosotros. Yo la recluté y su seudónimo fue Rocío. Me encantó el nombre que se puso. Y ella cayó allá en la Bermuda cuando iba a reunirse con nosotros con la compañera Patti Cuellar, una niña muy linda que yo amé mucho por heroica. Eran las defensoras de derechos humanos en aquella época. Yo estaba en Chalatenango, en el Frente Norte, en aquel momento, y Patti iba para allá, y Marianela andaba con sus tareas de la Comisión de Derechos Humanos, viendo el tema de derechos humanos. No solo en contra de la Fuerza Armada, sino también a Marianela le preocupaba que nosotros no violáramos derechos humanos. Es decir, por eso nosotros eh, le instruimos a los combatientes que cuando rendíamos, vaya, por ejemplo, si ustedes miran una película que se llama Camino de Libertad, ustedes van a ver allí que nosotros rendimos esos pueblos y en la vuelta se llama ese pueblo, los guardias se rindieron y a todos nosotros los alimentamos, los curamos y los entregamos a la Cruz Roja. Sí, justamente me tocó a mí, ahí en la película aparezco con una pañoleta porque nunca me dejé retratar en la guerra, cuando fui a entregar, bueno, Jesús Rojas en la laguna le dio el último discurso, el compañero Jesús Rojas, y yo fui a entregarlos a la Cruz Roja y les di el último discurso, díganle a sus familias que los tratamos bien, díganle a los soldados que luchamos por ellos, díganles que rendirse ante las fuerzas insurgentes no es traicionar al pueblo, es pasarse del lado del pueblo. Eso les dijimos allí a los soldados, porque los soldados eran nuestros hermanos. El combatiente del FMLN y el soldado eran hijos del mismo pueblito, porque ellos, la oligarquía y los Reagan, nos echaron a pelear entre hermanitos. Por eso hay que reunificar a la patria. Tenemos que unirnos y luchar por esos compañeros que han capturado, como el compañero Atilio, como el compañero Pepe, porque ellos daban una lucha juntos, excombatientes del FMLN y ex soldados de la Fuerza Armada, porque todos éramos hijos del pueblo. Precisamente por eso, con los trabajadores del MOB, yo construí una plaza de la reconciliación que se inauguró con Naciones Unidas y que los sátrapas y sus compinches quieren soterrar todo lo histórico y acaban de mandar a destruir el monumento a la reconciliación, donde
va una mujer combatiente, una combatiente del FMLN, va un soldado, van del brazo hacia el futuro, pero encima de ellos había una mujer que con una mano les decía, no vuelvan a desangrar a la patria, y con la otra le decían, caminen hacia el futuro. Esa es la madre patria. También la destruyeron. Los sátrapas no les gusta la cultura, no No les le gusta la entienden. historia. Pero bueno, compañeros, Sí. ha Gracias, sido Gerson. un gusto. Sí, no, contigo te digo, pasa el tiempo y uno quiere seguirte escuchando. Hay tantas cosas que, puchica, y ya que mencionaste también a los compañeros que están presos, también decir que nosotros como Frente Intercontinental tenemos a un compañero, a Luisito Mengíbar, que es Luisito, sí, Luisito, es el que a nosotros en toda marcha él estuvo, andaba en las diferentes comunidades también viendo las necesidades y aquí las hacíamos pasar, pues a él también está capturado y siempre nosotros acá nuestra voz no nos callarán nunca y vamos a exigir también la libertad del compañero porque creo de bueno, que sí, por favor, no sé si nos está viendo Roxy, que era la otra compañera que trabajaba junto con él. Yo eh, contribuí a que Roxy no fuera capturada, está bien. Y bueno, y hay otros compañeros que están siendo perseguidos. Es importante. Mire, en esta lucha debe haber una centralidad, la centralidad del apoyo a las víctimas en lucha, la centralidad al apoyo de las víctimas en lucha, a ese frente que está defendiendo a los presos políticos, el COFAPE, a MOVIR, que es el movimiento de víctimas del régimen dictatorial, a esas organizaciones de derechos humanos que están dando la batalla. Y hay que unir a todos los compañeros dentro y fuera del país. Miren, no, no necesitamos casarnos, tenemos que unirnos todos los que estemos en contra del sátrapa, en contra de la dictadura, porque hoy es una dictadura, por la restauración democrática. Nuestra bandera hoy, para unir a todo el pueblo, es la restauración democrática y la justicia social. Unámonos alrededor de esa batalla, cerremos el puño. Otra vez cerremos el puño. gracias, compañero Gerson. Bueno, vamos a ir terminando el conversatorio de ahora. Bueno, Rafa, te prometo que la próxima vez te vamos a dar oportunidad a ti también porque casi no te dimos oportunidad. Bueno, te la debo, te la debemos, ¿no? No, Así que no, vamos, vamos a no irnos pasa nada. despidiendo. Adelante, Rafa, tú vas a ser el primero. No hay ningún problema. A mí me gusta escuchar mucho. Ha sido súper informativa la conversación. O sea, el compañero tiene mucha memoria y ha sido muy buena. Está recordando, ¿me entiendes? Todos esos tiempos. Yo sé que por el tiempo que tenemos también y el compañero, todos ellos allá también siempre andan muy ocupados, pero darle las gracias a él por estar con nosotros, darle las gracias a todos los que han estado siguiéndonos también, que han estado conectados y espero que el 11 también esté compañero y otros más y todos los que están ahorita acompañándonos. Muchas Ahí gracias, estaremos el Gerson, y 11. todos los compañeros. Sí, Ahí por supuesto. estaremos, compañeros. Sí, por supuesto, Gerson, eso ya está tomado y así que ya tenemos ese espacio, ese ya es definitivo. Así que Marvin, bueno, a ti y para después que el compañero, Gerson también se despida de nuestros compañeros, porque te digo, es de darle las gracias a los compañeros porque tienes un montón de saludos, Gerson. Después, si tienes tiempo, Gracias. los lees y bueno, puedes escribirle también, como te digo, porque hay muchos saludos, muchos cariños hacia ti de acá, de los compañeros. Así Bueno, que, muchísimas gracias. Eh, entonces me despido. bueno, Eh, Agradecer todos los saludos de mis hermanos y hermanas. Yo les saludo como un combatiente más, como un compañero más que siempre he sido, siempre. eh, y también quiero saludar a, no estoy activo en el Twitter, pero quiero saludar a esos 96,000, casi 97,000 seguidores que he tenido y decirles que, que vamos, el sátrapa va a caer. Hay que ayudarle a que caiga. Se está enredando en sus propios delitos. Va a ser 2.0.
pero es importante que nos unamos y que es importante que el Frente vuelva a ser un partido de oposición y que haya oposición en el país, en el exterior, y que pues nos convoquemos todo el pueblo, ¿verdad? Y que nos vemos dijeron ustedes, el 11, ¿verdad? ¿Sí? Para recordar la gran ofensiva por los acuerdos de paz, porque eso fue, y recordar a nuestros compañeros mártires y héroes vivos y muertos, porque hay muchos héroes y heroínas vivas, ¿verdad? Por cierto, quiero darle mi sentido pésame a la compañera Leti, que fue del ERP, la compañera Leti, porque este día, esta madrugada murió su madre, para los que conocen a Leti. Este día, en la madrugada, murió su madre. Yo ya le mandé una rosa roja de pesar, porque no olvidemos la parte humana. Cuando al Che le preguntaron cuál es la cualidad de un revolucionario, recuerden que nos dijo el Che. La cualidad más linda de un revolucionario, dijo, es indignarnos ante la injusticia cometida contra cualquier ser humano. Y dijo, la solidaridad es la ternura de los pueblos. La solidaridad entre los pueblos es la ternura de los pueblos. Y la solidaridad entre nosotros, hermanos, es la ternura de los revolucionarios. Por último, preguntarles, y ustedes ya saben qué significa recordar, ya acabamos de recordar el 11. Recordar. Etimológicamente, Es como irnos un poquito hacia atrás y volver a traer a la memoria aquellos acontecimientos, aquellos hechos que han sido de suma importancia. Digo yo, bueno, así lo sí, sí, puedo ver sí, yo. Sí. es eso, la memoria que camina. Mm, Yo reivindico eso, no la memoria que mira solo hacia atrás, mm. sino que mira hacia el pasado para caminar, para defender el presente y para ir al futuro. Es la memoria que camina. Esa es la memoria que yo reivindico. Pero recordar etimológicamente, yendo a sus raíces etimológicas, volver al pasado, como usted decía. Pero corde es corazón, es volver a pasar por el corazón, ¿eh? Ay, qué Pasar la imagen de nuestros compañeros por el corazón, ¿eh? bonito. Traer a nuestros compañeros al corazón y la causa de nuestro pueblo, tenerla siempre en el corazón. Muchísimas gracias, compañeros, y felicitaciones y gracias por la invitación. Gracias de nuevo, Gerson, a ti por eso, porque siempre estás con nosotros. Bueno, y de nuevo decir a los compañeros, ya escucharon la invitación, cómo es que vamos a hacer el conversatorio el 11 de noviembre. Todos los compañeros que quieran estar con nosotros acá, hablar con los compañeros, saludarlos. Bueno, no quizás en persona, pero así un poco por medio de la red, viéndonos ahí, yo creo que sería bien interesante. Así que están invitados también. Ya saben que tenemos un WhatsApp, tenemos un número de teléfono que ustedes pueden llamar para ponernos en contacto. Está el compañero Se escucha, compañero. Escucha, Marvin. Ahí está Claro el que me compañero quedé sin batería, no sé, por alguna razón, ¿verdad? Pero estoy desde el celular. Ya, ya. Todavía no he encerrado, ¿verdad? No, no, todavía no. Bueno, ahí está el compañero Marvin y estoy yo también para que tomemos contacto y bueno, a ver cómo hacemos el 11, compañero. Bueno, Marvin, las palabras de despedida tuya de este conversatorio. Bueno, mira, yo mucha enseñanza del compañero Gerson, pero de las dos cosas que yo tomaría es de que la lealtad es al proyecto histórico del pueblo y no al dirigente de turno, pues sea de quien sea, del partido, etcétera, no al dirigente, sino que es al proyecto histórico del pueblo. Esa es la otra. Y la otra cuestión es que lo que decía el compañero, yo ahí, la primera toma del paraíso, yo recuerdo que hubieron varios soldados heridos, el humanismo, yo lo admiré en aquel tiempo, hasta me enojé, porque en la casa de donde yo me crié, quedaron varios soldados heridos, pero los compañeros les dejaron medicinas y todo. Y llegó la Cruz Roja, pero hasta dándoles medicina, nosotros, por supuesto, ya era un cipote y de alguna manera participé, pues, pero no así con cosas. Y me Ah, llamó mucho la es que atención, tú eres pues del eso. paraíso.
Sí, Tú eres del ahí paraíso. por Cantagallo, compañero, ahí por un lado del río, abajo el río y Sí. todo, y los compañeros recogieron a los soldados heridos y le dejaron a mi abuelo Lucio Santos Salvador una especie de botiquín, pues con medicina, antibióticos y para analgésicos, para los soldados, para darle a los soldados para que mientras llegaba a traerlos, a evacuarlos, pues el ejército y la misma Cruz Roja que llegó. Eso a mí en el momento me molesté, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, gastando medicina en estos desgraciados, pero después lo entendí, pues, ¿verdad? Esa parte, esa es digo, porque tú lo mencionaste, la otra lección de vida que aprendí, pues, de que había que respetar, pues, ¿verdad? Los derechos también, los convenios de Ginebra, pues, ¿verdad? De eso se Eras un, trataba. Marvin, eras un cipotillo gordito. Un cipotillo de esa época. Un Cabal. chamaquito. Bueno, parece que Sí, no se escucha. ya no Adelante. me oye. Sí, en el paraíso cayó mi hermanito menor, Vladimir, dirigiendo el asalto al helipuerto. Pero Mm, bueno, también cayeron otros compañeros. sí, Pero lo importante es que lo recordemos el 11 el de 11. noviembre. Correcto. Bueno, gracias a todos, a ti, a los compañeros también, Rafael y Marvin, a ti, Gerson. Vamos a ir terminando con el tema que a nosotros nos caracteriza como Frente Intercontinental y los esperamos para el próximo conversatorio que es mañana, viernes también, que tendremos al expresidente Funes, donde traeremos también temas importantes. Así que, bueno, Salúdemelo. con gusto lo vamos a hacer, Gerson. Vamos a ver. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. El Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones.